Buen día, mi nombre es Melanie Gómez. La entrevista de hoy será el tema sobre el estado de la globalización. La entrevistada será Vivian Gómez. ¿Por qué considera importante el aumento al salario mínimo otorgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Es importante porque las personas que trabajan reciben, el salario mínimo en México es muy bajo y muchas veces lo que llegan a ganar no sirve para cubrir los gastos de una familia completa. ¿Cómo se organizó sus ingresos para cubrir sus necesidades básicas de consumo durante la pandemia COVID-19? Durante la pandemia cambiaron muchas cosas y una de ellas fue priorizar lo que se necesita en el hogar, como es la comida, y cubrir los servicios, y dejar de lado compras que no son tan necesarias para poder vivir. ¿Considera correctas las medidas que el gobierno tomó para combatir la pandemia? ¿Por qué? No, porque todo se pudo haber hecho muy diferente desde un principio. No se le tomó la importancia que debería. Muchas personas creían que no era real y el gobierno no tomó la forma correcta de informarle a las demás personas y todo se llevó de muy mala manera, ya que muchas personas no hacían caso de las indicaciones y el gobierno no hacía nada al respecto. ¿Considera importante las relaciones con otros países? ¿Cómo se relaciona con la aparición del COVID-19? La relación con otros países sí es importante. ¿Por qué? Porque de una u otra manera hay países más desarrollados que México y estos pueden ofrecer o trabajando en equipo se puede llegar a resultados más eficaces en cuanto a la pandemia. ¿De qué manera se ve afectada la economía en el mundo durante esta pandemia del coronavirus? Económicamente se ha venido abajo todo lo que son negocios, pero creo que principalmente afectó más a los negocios que no son de primera necesidad y afectó a familias de emprendedores, donde vienen personas emprendedoras y que si no son de primera necesidad tuvieron que cerrar y eso afecta económicamente ya todo un círculo familiar. ¿En qué afectó la vida de las personas dentro de cada país y en las relaciones internacionales el vivir en confrontamiento durante esta pandemia? En el caso de las personas, afectó mucho mentalmente, algunas. Las rutinas cambiaron mucho, de igual manera las pérdidas familiares, amigos, y en cuestión de con otros países las relaciones, la economía bajó notoriamente y eso afecta a diversos países. Para usted, ¿qué significa el término globalización? El término globalización es el proceso en el que se llega a englobar todo relacionado sobre un tema, principalmente lo que es la economía y todo lo que... ¿Qué opinas sobre la relación de México con Estados Unidos? Creo que la relación no es la correcta, que podría ser mejor, ya que Estados Unidos nos puede proveer muchos productos que pueden mejorar a México, al igual que México puede ofrecerle servicios a Estados Unidos, entonces con una buena relación creo que el país podría desarrollarse un poco más. ¿Qué opinas sobre la tardanza en los países subdesarrollados de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19? Claramente todo esto afecta al país, entonces obvio todo esto es un atraso, las muertes siguen sucediendo, siguen saliendo más casos. En el caso de México, está el caso de que no se ha vacunado todo el personal médico, que creo que son los de más importancia, que han estado dando la cara por todo en esta pandemia. Y comparando con otros países, hay países en los que ya se vacunó todo el personal médico y a la mayoría de la población. En México todo eso está muy retrasado y sigue generando más casos. No va a cambiar la situación hasta que el gobierno se ponga a trabajar y luche por esas vacunas, se trate de conseguirlas. En conclusión, México nunca estuvo preparado ni estará preparado, ya que no llevaron a cabo ni saben llevar a cabo las cosas ante la pandemia. Le falta mucho, le falta dar importancia a lo que en realidad importa ante el COVID-19. Y eso sería todo.
¿Por qué considera importante el aumento del salario mínimo otorgado por el presidente Andrés López Obrador? Es importante porque ayuda a las personas en situación difícil. ¿Cómo se organizó sus ingresos para cubrir sus necesidades básicas de consumo durante la pandemia de COVID-19? Bien, en el caso personal, bueno, pues tengo una pensión eh, y hay un apoyo muy importante también de mi señora. Y ahí podemos hacer el adelante más rápido, ¿no? ¿Considera correctas las medidas que el gobierno tomó para combatir la pandemia y por qué? Es una buena decisión, a pesar de que se lleva más tiempo para poder salir adelante con la pandemia. ¿Considera importantes las relaciones con otros países y cómo se relaciona con la aparición del virus? Bueno, una cosa va agarrada de la otra, es decir, sucede en China con los chinos y luego viene en cascada, son esos 4 países que tanto se ha cuestionado, ¿no? ¿De qué manera se vio afectada la economía en el mundo durante esta pandemia del coronavirus? Sí, muy importante la pregunta porque ha sido algo muy, muy difícil, la pérdida de trabajo, el despido de las personas, no más así, y de los mismos, ¿cómo te diré? Me quiero referir a los patrones, a los grandes industriales que han hecho a un lado a las gentes y quién sabe cómo les están llevando. ¿En qué forma afectó la vida de las personas dentro de cada país y las relaciones internacionales el vivir en confinamiento durante esta pandemia? Pues aquí la situación ha permeado más porque no era tan fácil y tan rápido, pues. Y se está viendo hoy en día. Ahí estamos ahorita viviéndolo otra vez. Y me refiero a... Para usted, ¿qué significa el término globalización? Bueno, es un concepto que llega en un momento difícil, porque no solo es de un país como México, ¿no? Es Estados Unidos, pero dentro de esta situación se está logrando, se ve esa posibilidad de que sea más rápido. ¿Qué opina sobre la relación de México con Estados Unidos? Hasta ahorita ahí van las cosas, van funcionando. Hay una buena química, ¿sí? Vale la pena que continúe así. ¿Qué opina sobre la tardanza de los países subdesarrollados de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19? Pues dentro de la situación que viven esos países, esas tantas personas en situación difícil, pues es esperar que de alguna manera le llegue de otros países ayuda, porque no hay otra solución para ellos hasta ahorita. ¿Considera importante la actuación del gobierno mexicano ante la ONU con el rechazo de que intercedan ante los países poderosos que no deben acaparar la compra de vacunas, ya que dejen desventaja al resto de los países para proteger a la población? Sí, es muy importante que le pongan atención a este grave problema, porque de alguna manera, qué bueno que no nos toca a nosotros, pero sí vale la pena pues que estas personas sigan insistiendo para que la pandemia pueda, en el camino, pueda ser acabada, pues. Sí. Con todo esto podemos concluir que el gobierno mexicano se tardó demasiado en reaccionar ante la pandemia, pero actualmente está buscando una solución. Buenas tardes, yo soy José Jesús Molina Moreno y aquí tenemos a mi entrevistado Paul. A ver, Paul. Buenas tardes. En el día de hoy trataremos el tema de la globalización con unas simples preguntas. La primera, ¿por qué considera importante el aumento del salario mínimo otorgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues si no hay aumento de salario,
no hay gasto, si no hay gasto no hay recaudación. Entonces es una manera en la que el gobierno también hay circulante por esto de la austeridad. Segunda pregunta. ¿Considera correctas las medidas que el gobierno tomó para combatir la pandemia? ¿Y por qué? Pues sí se me hacen las correctas porque fue adaptación, esto no había sucedido nunca, fue algo nuevo. Tercera pregunta. ¿Cómo se organizó en sus ingresos para cubrir sus necesidades básicas de consumo durante la pandemia COVID-19? Austeridad total, o sea, austeridad total. Lo básico nada más. ¿Considera importante las relaciones con otros países y cómo se relaciona con la aparición del COVID-19? Sí, es muy importante la relación que tiene México con los demás países. Sí, todo estuvo muy estrecho, de apoyo y todo. Hicieron lo que tenían que hacer. Quinta pregunta. ¿De qué manera se ha afectado el mundo y su economía durante esta pandemia del coronavirus? Pues, como sí hubo inversión, pero no hubo, vamos a decir que fue gasto, porque no fue inversión que diga. Fue puro gasto de suministros y no hubo manera de reponer eso. Entonces, ahorita todo está en austeridad total. Sexta pregunta. ¿En qué forma afectó la vida de las personas dentro de cada país y en relaciones internacionales al vivir en confinamiento en esta pandemia? Psicológicamente, enfermedades psicológicas y salud, de salud. Para usted, ¿qué significa el término globalización? Pregunta número 7. Globalización es algo, una cosa, producto o persona que puede estar en todas partes cumpliendo cierta función o haciendo una tarea o una necesidad. Pregunta número 8. ¿Qué opinas sobre la relación de México con Estados Unidos? Que es buena, llevan buena relación. Cada país hace lo suyo. Pregunta número 9. ¿Qué opinas sobre las tardanzas en los países subdesarrollados de la aplicación de la vacuna COVID-19? Pues que por esa tardanza va a haber consecuencias, que aún siendo un país desarrollado que hayan utilizado la vacuna, va a haber consecuencias. Tenía que haber sido esto más arbitrario, para que fuera todo más mediario, y no fue así, pues, o sea, para que llegara la vacuna completamente uniformemente y pudiera controlar el virus. Pregunta número 10. ¿Considera importante la actuación del gobierno mexicano ante la ONU con reclamo de que intercedan ante los países poderosos que no deben acaparar la compra de vacunas, ya que dejan en desventaja al resto de los países que protegen a su población? Pues es que sí está bien que se hayan quejado, pues porque es como comentaba en la pregunta anterior, no hay arbitrariedad, o sea, no hay mediación, pues cada quien se sirve con la cuchara más grande si la tiene, ¿me entiendes? Entonces, los países que no tienen, pues ¿cómo están? Pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias, no, al contrario, gracias a ustedes. Adiós.